se está derramando aquí en esta iglesia. Bendiciones del cielo pueden contemplarse cual lluvia temprana. Los hermanos predican, hablan cosas del cielo, cantan y lloran. Una fiesta del cielo es la que ahora tenemos, como el día glorioso de un Pentecostés. Una fiesta del cielo es la que ahora tenemos, como el día glorioso de un Pentecostés. Si nosotros pedimos bendición de lo alto, también gozaremos. El Espíritu Santo llenará nuestras vidas de gozo inefable. Bellos dones tendremos y de fiesta estaremos, cantando aleluya. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer y hasta el fin. Sanarán los enfermos al ponerle las manos, porque Dios es el mismo de ayer y hasta el fin. Cuando Cristo descienda con grande potencia, veremos su gloria. Cantarán las estrellas, los cielos y los mares, los ríos y los montes. En todo el universo, la gloria de Cristo verá muchos ojos. Cuán glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos los arrebatará. Cuán glorioso es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus hijos los arrebatará. Amén. Señor nos bendiga, hermano. Vamos a pasar al devocional de su palabra, que se va a encontrar en Mateos 11, del verso 28 hasta el 30. Mateos 11, del verso 28 al 30. Habiéndola encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Que el Señor los bendiga, hermano.
Que
hermanos y hermanas. Amén. Muchas hermanas. Que el Señor le bendiga en gran manera. Primeramente quiero agradecer al Señor por estar en su casa de oración. Escuchaba atentamente cada gratitud. Y el Señor confirmaba su palabra en mi vida, el mensaje que Él me entregó. ¿Cierto? Hoy día va a ser un tiempo como de recuerdo. La palabra vamos a recordar hoy día. Algo maravilloso que Dios hizo por nosotros, ¿cierto? Que Dios bendiga a mi hermana que está coordinando el devocional, todo está junto con la palabra de este día. Bueno, era la palabra devocional, pero viene ahí ad hoc, nos pusimos de acuerdo, yo le llamé, ¿se acuerdan? Señor nos bendiga, ¿cierto, hermano? Me gozo en esta tarde porque hay gozo en el pueblo del Señor y eso es bueno. Como decía mi hermana, es muy lindo poder disponer nuestra vida para poder venir a su casa, pero lo importante es que vengamos con el ánimo de gozarnos en el Señor, de buscar al Señor, de no salir como hemos llegado, ¿cierto? Que nuestro esfuerzo valga la pena, ¿cierto? Que no sea solo que nos salimos a entumir, que nos salimos a mojar, sino que vayamos nuevamente con nuestra fuerza renovada, queriendo buscar y más este Cristo maravilloso. Así que Dios nos ayude, porque este día va a pasar y esta bendición va a quedar para usted y para mí. Así de simple. Los que no pudieron venir, si no pudieron o no quisieron, ya eso lo sabrán ellos, porque la palabra vamos a ver que muchas veces hay mucha excusa. Como decía mi hermana, hay tanta excusa. Nosotros muchas veces hemos contado, hay tanto testimonio, hay tanta cosa que está pasando, donde nosotros tenemos el tiempo tan maravilloso, hermano. Sabe que hay partes donde caminan 3 días y mucho más para ir a un solo culto. Pero van con tanto gozo que después no quieren que ese culto no se termine. Así debiera haber en nosotros esa búsqueda. Por eso que esa palabra es lo que significa. Buscar de bramar por la palabra del Señor. Yo le voy a invitar inmediatamente a abrir su Biblia en Marcos capítulo 2, vamos a ver una historia ahí. En Marcos capítulo 2, del 1 al 12, vamos a leer la historia. Esta es la historia de un hombre paralítico, ¿cierto? Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, si la han encontrado, vayamos a ir poniéndonos en pie como reverencia a la palabra, no al que predica, sino a la palabra, porque la palabra es la voz de Dios y es la inspiración de Dios que le entregó a aquellos hombres santos para que escribieran esta palabra para que nosotros. Marcos 2, del verso 1 hasta el 12, vamos a leer. Vamos a leer esa historia ahí que una de los milagros que hizo Jesús. Así es, Señor. Porque esta palabra está relacionada con la palabra de este día. Dios bendiga a mis hermanos que nos ven en el video, que Dios los bendiga mucho. Y cuando esta palabra llegue a sus vidas, este culto, que Dios los bendiga. Porque hay muchos otros cultos que subir todavía, pero de aquí a aquí yo los veo. Pero de aquí ya le mandamos saludos otra vez. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaban en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, no en el Espíritu Santo, su espíritu humano, en ese momento, porque está con minúscula,
que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico entre comillas: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y mire, escuche, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por esta palabra. Te pido en esta hora que sea mi ayuda, mi fuerza, tu inteligencia, tu sabiduría sea sobre mi vida, que tu Espíritu Santo sea guiándome, poniendo la palabra en mi boca, en mis labios, para poder hablar a este pequeño remanente. Te doy muchas gracias porque primeramente me hablas a mi vida y me haces recordar tu maravilloso sacrificio por mí y por toda esta humanidad. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es Dios, ¿cierto? Mire, esta palabra para atrás venía cuando Jesús comienza el ministerio, cuando Jesús empieza a venir con palabras de arrepentimiento para los que estaban ahí en ese momento, el pueblo de Israel, porque para ellos venía la salvación. Por ahí empezó primeramente. Se fija que Jesús es ordenado primeramente a los de su casa. Muchas veces, otra vez escuchaba al pastor Viera que decía: muchas veces queremos ministerios, queremos dones para ir a las naciones, muchos quieren ir a todos lados, pero primeramente le dijo: hay que se entre en lo de tu casa, la salvación. Se fija, a veces queremos tantas cosas y a veces ni siquiera cuando hay esposos, esposas que son inconversas, hijos, ni siquiera ellos se han convertido y queremos ir a convertir a los demás. Pero Jesús es ordenado. Él empezó en su casa, porque Israel era su casa. Israel era su pueblo, es su pueblo. Y ahí empezó primeramente estas palabras de arrepentimiento, que después nos alcanzaron a nosotros, por medio de los apóstoles, por medio de los misioneros. Pero primeramente empezó en Jerusalén, que es la casa, el tabernáculo de Dios. Sí. Y así venía la palabra. Mira ahí en Marcos 1:17, ya empieza diciéndole Jesús: venid en pos de mí y haré pescadores de hombres, porque lo primero que hizo fue llamar a pescadores. Como Andrés, algunos dicen que llamó a Pedro, pero fue a Andrés, porque Andrés fue y le habló. Cuando usted lee los evangelios, Andrés fue y le habló. Andrés dice que Andrés más o menos se habla de que andaba con Juan Bautista, y él escuchó a Juan, y de ahí cuando empieza a ver, él fue el primero que se acercó a Jesús, y él fue el que le habló a su hermano Pedro, a Simón en ese momento, de este maestro. Por eso que los llamó. Después llama a los hijos de Zebedeo. La historia sale así. Llama a Juan, ¿cierto? Y a su hermano Jacobo. Y así empieza a hacer milagros Jesús. Pero llega un momento donde llegan de este hombre paralítico, que solo él sabrá si era paralítico de nacimiento, si tuvo un accidente. La Biblia no lo dice. Solo sale que estaba postrado. Pero una cosa tenía este paralítico en común con nosotros, que necesitaba ser perdonado. Amén. Y eso puede darnos que pensar que a lo mejor su enfermedad podía ser por el pecado. No lo dice aquí, pero él necesitaba perdón. Y de eso se va a tratar en este día, mi hermano amado, la palabra, del perdón. Así, Señor. Pero no les voy a predicar que usted, los que necesitan, porque yo sé que aquí somos toda gente que ya aceptamos a Jesús. Yo los quiero llevar en este día a cómo se sintió usted, cómo estaba usted cuando vino este Jesús maravilloso y perdonó nuestras vidas. Porque a veces parece que tenemos que remembrar para atrás para
para poder gozarnos nuevamente. Porque parece que a veces olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros. Mira, hoy día en la mañana, de repente estábamos con mi esposo tomando desayuno y veía un hombre predicador. El problema es de que predica con tanta soberbia, con tanta rabia, con tanta prepotencia, que a mí no me concuerda con lo que dice la palabra. ¿Se fija? Porque él va a las plazas casi todos los días. Y empezó, pero su predicación es puro llevar al odio a la gente. Porque nosotros para predicar tenemos que hablar el plan de salvación afuera. ¿Cómo usted le va a ir a hablar de idolatría a los de afuera si la palabra todavía no llega a su vida? El Espíritu Santo todavía no está en ello para entenderlo. ¿Podría haber entendido usted que era idólatra si el Espíritu no la toca? Porque la Biblia me dice que el Espíritu es el que convence de pecado. Y el hombre después empieza a Dios a tratar con el hombre. Y cuando Dios nos perdona y empieza Él a vivir en nuestra vida, nosotros empezamos a ver lo malo que había. Pero antes no. Si Jesús no toca su vida, usted jamás hubiera reconocido que era pecador. Yo no hubiera reconocido que era pecadora. Porque si no viene Dios a nuestra vida, ¿por qué usted cree cuando todos tenemos familia? Cuando usted le habla a un familiar inconverso, ¿qué le dice? Yo no necesito el Evangelio porque yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. ¿No ha escuchado esas palabras usted? Yo no le hago mal a nadie. Pero la Biblia me enseña que si hubiera habido alguno bueno, Jesús no hubiera tenido que venir a la tierra. Porque por lo menos habría habido uno para salvarlo, para llevárselo. Pero tenía que venir. Y lo vamos a ver por la palabra, por qué tenía que venir ese perdón. Esta palabra se llama así. No olvidemos su perdón. Costó sangre bendita. Aleluya. Este hombre no solo recibió la sanidad, sino el perdón. Y yo les pregunto en esta tarde, ¿cómo fue tu dicha cuando Dios te perdonó? Cuando a lo mejor nadie te perdonaba. El pecado que tú cometiste, los pecados que tú cometías, los errores que tú cometías. Muchas veces nosotros podemos ver cuando alguien viene y le arrebata la vida a un hijo, o un hermano se le arrebatan, o un padre. Y el hombre y la mujer que no tienen a Cristo, ¿qué hacen? Se llenan de odio. Y mire, el dolor es entendible. Yo no con esto quiero decir que las personas no van a... Obvio, debe sentirse un dolor muy terrible que te arrebaten un ser querido. Pero lo que Dios quiere es que aprendamos nosotros a perdonar como Él también nos perdonó a nosotros. Porque si nosotros fuéramos jueces en esta tierra, no podríamos, como le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te quieren lanzar la piedra? ¿Dónde están? Porque no había nadie que la podría lanzar, hermanos queridos. Como decía mi hermana delante, como decía mi hermana, no seremos los mejores porque aquí nadie está porque es mejor, mi hermano amado. Aquí todos estamos aprendiendo, aquí todos fuimos redimidos, aquí todos fuimos perdonados. Aquí no llegó ninguno mejor que el otro. A lo mejor sí, la condición de cada uno, a lo mejor yo hacía más cosas que usted, o usted hacía más cosas que yo, que cometíamos pecado delante de Dios. Pero pecado es pecado. Y la misma porción de sangre tuvo que haber para cada uno. Su espíritu está para cada uno. ¿Usted cree que yo tengo el espíritu más que usted? Porque usted no se sube a predicar aquí, yo tengo más que usted. No. Porque Dios a lo mejor a usted la tiene para otra cosa para hacer. La Biblia dice que hay muchos vasos, igual que el cuerpo del ser humano, somos muchos miembros que tiene este cuerpo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, pero aún hasta esta uña hace su trabajo, que es guardar nuestros deditos, ¿cierto? Sí, Señor. Darle una firmeza, ayudarnos a proteger. Así podemos ser en la casa del Señor. A lo mejor pasamos a veces desapercibidos,
pero tuvimos el mismo perdón de Dios. Amén. Porque el arrepentimiento tiene que ser el mismo. Que a lo mejor a algunos se le note más de repente, va en los caracteres, va en las personas. Pero Dios lo que en este día nos hace recordar que no nos olvidemos de ese perdón. Porque al tener ese perdón en nuestra vida, siempre lo que Cristo hizo, usted va a ser humilde. Usted va a poder hablarle. ¿Por qué le decía de ese varón de Santiago? Que mire, ese hombre ya en Ecuador estuvo a punto de estar preso. Está en juicio allá. Porque no es la forma de hablarle a la gente. Porque Dios no nos llamó a nosotros para andar peleando en la calle. Porque si nosotros hablamos de un Dios de amor, ¿cómo vamos a andar peleando en la calle? Nosotros no estamos para ofender tampoco a la gente. Podemos hablar que hay pecado, pero tenemos que aprender a decirlos también. ¿Se fija? Pero este hombre se para y empieza a ver a una persona de condición sexual diferente y empieza perverso y a gritarle un montón de cosas. Yo no sé la vida de esa persona. Yo lo que tengo que ponerme en el lugar que esa persona necesita tanto a Dios como la necesito yo. Porque lo que él tenga en su vida es Dios el que tiene que perdonarle y él puede limpiarlo. Pero a nosotros nos toca predicar la verdad. Pero afuera, hermanos queridos, podemos hablarle el plan de salvación, que es mostrarle el amor de Cristo, lo que Cristo hizo por usted y por mí. Pero cuando están acá adentro, cuando Dios ya los trajo a la red, porque Dios dice que lanza su red, nosotros debemos ser pescadores. Cuando usted tiene ya firme el pescadito aquí en la red, ahí usted tiene que empezar a enseñar, a discipular. Por eso que Jesús dijo a ser discípulo. Pero yo para ser discípulo tengo que discipularme yo primero, para saber entender. Mira, a lo mejor usted no puede haber vivido el lugar, a lo mejor usted y todos aquí, a lo mejor ninguno ha probado, yo nunca he probado droga, nunca probé y menos voy a probar ahora, Dios me libre. ¿Se fija? Pero sí, Dios me da el testimonio, me da la sabiduría, la inteligencia para poder ver que es malo. Yo veo la condición, cómo andan esos jóvenes, cómo andan esas señoritas. ¿Qué es lo que puede hacer la droga en un hogar? Tengo sobrinos que están metidos en la droga y veo sus vidas como están. Y es una dependencia tremenda la droga. Yo nunca la he usado, pero veo lo malo que es. No voy a ponerme a tomar drogas para poder entender al drogadicto, no, porque Dios nos da la sabiduría. La Biblia dice que Jesús no hizo ni un pecado. Él no vivió ni una de las cosas que nosotros hacemos. Él no adulteró, Él nunca pecó, pero nos entiende. Y ahora la Biblia me enseña que usted y yo, con su espíritu, tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que ponerlo en los zapatos de las personas que están viviendo estas situaciones. Pero ¿cómo yo puedo hacerlo? Cuando yo me acuerdo lo que Cristo hizo por mí. Y este perdón que se le dio a este hombre, costó sangre preciosa. Aquí vemos el antes de que Jesús fuera, pero ya él estaba perdonando porque él tenía la potestad. La Biblia lo está diciendo, él tenía toda potestad. ¿Se fija? Miren Isaías 53, vamos a empezar a estudiar la Biblia. Isaías 53, todos sabemos ya, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leer unas partecitas ahí de Isaías. ¿Por qué costó precio de sangre? 53 del 4 al 7 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y a Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es para leer completamente todo, pero yo le leí la parte donde sale que él pagó
este perdón con precio de sangre. Punto número 1. Tengo 3 puntos. Punto número 1. ¿Cómo estaba? ¿Cómo llegó el perdón? ¿Cómo estaba mi vida primero? ¿Cómo llegó el perdón? La dicha y cómo nos llamó. Mateo capítulo 3, vamos a ir al Nuevo Testamento a estudiar la Biblia. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 3. Hubo un hombre que fue preparado, las mismas palabras que dijo Jesús. Fue un hombre. Aquí vamos a ver cómo estábamos, cómo llegó este perdón, la dicha que fue recibirlo y cómo me llamó. Dice en aquellos días, lleva por título la predicación de Juan Bautista, Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y yo meditaba, Juan Bautista predicando en el desierto. Ahí Dios lo tenía a él. Ahí lo preparó, me imagino, el Señor a él. Porque la Biblia me enseña que Juan Bautista, desde el mismo vientre, estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia lo enseña así. Fue un hombre nazareo, fue un hombre mandado por Dios. La Biblia dice que es el profeta Elías, que el espíritu de Elías estaba sobre él. Porque el espíritu que tenía Elías era el mismo espíritu de Dios. No es que vino Elías y se posó sobre Juan, no, el espíritu de Elías. Por eso que también en Apocalipsis dice que todavía en Apocalipsis está el espíritu de Jezabel, que es el espíritu que representaba a aquella reina malvada. En cambio acá está el espíritu de Elías sobre este hombre, porque tenía la misma fuerza, porque tenía la misma forma de predicar, porque tenía el mismo celo para predicar, porque Elías era un hombre de celo de Dios, y Juan también. Y no tenía, como decimos aquí en Chile, pelo en la lengua para decir la verdad. Pero a mí me llamaba la atención. Dice que empezó en el desierto. Y yo meditaba mi vida y meditaba nuestras vidas. ¿Cuán desierto era nuestra vida? Si usted ve un desierto, en un desierto no hay agua. En un desierto hay solo sequía. En un desierto estamos solos. No hay casas que usted diga: ay, voy a ir allá porque en el desierto hay una isla paradisíaca y es bonito. No, el desierto, si usted lo mira, es bien cruel. ¿Y no estaba así nuestra vida? Desierta, vacías. Amén. Nuestros pasos no estaban chuecos. Así es, Señor. Dice que cuando vino el reino de Dios, Él preparó el camino del Señor para enderezar sus sendas. De nosotros no iba a enderezar las sendas del Señor Jesús, y el Señor Jesús nunca se enchuecó para ningún lado, ¿cierto? Él era perfecto. Nosotros somos los que estábamos mal. Pero ¿qué dice Lucas 14? Mire, Lucas 14, del 15 al 23. Esta es una cena, es una historia de una parábola que Jesús contó. Y yo se la voy a leer, es del 15 al 23, se la voy a leer para que entendamos. Porque estamos viendo cómo estábamos, punto número 1, cómo llegamos, cómo llegó esta dicha, cómo nos llamó, para que podamos volver a entender cómo estábamos, hermanos queridos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Tenía o no tenía que ver toda la gratitud y todo lo que se hablaba en este día? Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve, ahí entramos nosotros, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalo a entrar para que llene mi casa, porque esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Jesús, que Dios no quiere que nadie se pierda, que ojalá todos lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Pero el hombre y la mujer deciden no entrar a esta cena. Pero gloria a Dios, porque entramos los cojos, porque entramos los pobres, los mancos, los ciegos, porque esto es espiritual, hermanos queridos. A lo mejor alguno llegó paralítico en silla de ruedas, físicamente, pero aquí nos está hablando espiritualmente. Y cuando habla de que a los primeros que le habló, a los que se excusaron, le está hablando a Israel. Porque para la salvación venía el convite primero era para Israel, porque Israel era el pueblo de él, porque Israel es la niña de sus ojos. Pero ellos se excusaron porque no creyeron al llamado de arrepentimiento, porque ellos ya se creían que estaban listos. Y es lo que Cristo quiere, que la iglesia no se duerma pensando que está perfecta. Nosotros debemos estar siempre entendiendo que fuimos perdonados y que debemos buscar y buscar esta salvación, buscar la santidad cada día, que el gozo no se pierda. Así es, mi Señor. Pero ¿sabe lo importante? Que hay una esperanza para el que todavía no ha llegado. Todavía hay lugar. Todavía hay lugar. Aquí en el Arenal hay lugar. Allá en Valdivia hay lugar. Amén, Señor. Aquí en Chile hay lugar, en el mundo hay lugar todavía para los que no han querido Señor Jesús, ser perdonados por este Dios tan grande. Así es. Porque yo en esta tarde lo que quiero es que usted y yo volvamos a entender el gozo que nos produjo el perdón de Dios. amén. Miren lo que dice Lucas 19, verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús vino a buscar a los que estaban, él vino a buscar lo que ya estaban en la casa o lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Y cuán perdida estaba yo? ¿Cuán perdido estaba usted? Sí, Señor. Pero Dios vino la salvación. Gracias, Jesús. Por eso estamos viendo cómo llegó este perdón, cómo llegó esta salvación. Esta salvación, usted sabe que esta historia, si usted la quiere leer, es la historia de Zaqueo. Cuando vino el arrepentimiento y Zaqueo sintió el perdón de Jesús, porque cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo ya sintió el perdón de Jesús. Amén. Por eso ese hombre llegó a caerse del sicomoro cuando vio a Jesús. Porque que se pose la mirada de tu maestro en ti no es cualquier mirada. Amén. A veces no queremos venir a la casa del Señor porque nos miraron feo. Jesús. O porque un hermano no me miró, una hermana no me miró, no me saludó. Pero preocúpate que la mirada del maestro esté en ti. Así es, mi Señor. Porque esa es la importante. Gracias, Padre. Y a este hombre no le importó lo que iban a decir. Yo me imagino que muchos deben haber dicho: pero ¿cómo el maestro va a ir a comer con Zaqueo si era un ratero? Era un ladrón que oprimía al pueblo de Israel. Le quitaba más de lo que tenía que quitarle. Pero este hombre estaba perdido. Y mi Jesús vino a eso. Amén, así es, Señor. Y como él no vino, dice la Biblia, Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Jesús no vino a jugar al Evangelio. Nosotros tampoco juguemos. Así es, Padre Santo. Por eso que hay preocupación en nuestra vida. Por eso oramos. Por eso perseveramos. Así es, mi Señor. Porque sabemos que Dios es el único que puede tocar las vidas, pero nosotros tenemos que estar como la antorcha encendida, con la luz encendida y no oculta bajo el almud.
aunque estemos uno aquí, aunque esté yo con mi familia, pero Cristo está con nosotros. Amén. Y lo esperamos a todos ustedes que lleguen a la casa del Señor. Y hay gozo y alegría para nosotros verle sus caras cuando ustedes llegan. Bendito. Y se imaginan cuánto más es de Cristo. Si yo soy ser humano y puedo sentir ese gozo, cuánto más Dios se alegra cuando tú llegas. Así es, mi Señor. Y sobre todo cuando te ve con tu cara que tú vienes con ganas de adorarle, ganas de agradecerle. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Amén. Romanos 3, mire lo que dice en Romanos. Romanos 3, del día al 12, son textos cortos. Del día al 12, Romanos 3, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún me hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que yo le decía delante. Si hubiera habido alguno siquiera, Jesús a lo mejor no habría venido. Pero como esto estaba predestinado de antes de la fundación del mundo, porque Dios sabe todo. Y Él lo está diciendo. Que no hay ni uno, no había ni uno. Y aquí hablándole en Romano, a la iglesia de Roma, Pablo, hablándole que ningún israelita había justo. No había nadie justo. Así también nos habla a nosotros. Aquí en el Arenal no había ninguno justo. De los que estaban aquí en esta casita, ninguno era justo. Porque la justicia es una palabra muy profunda. Y si Dios lo dice que no había ni uno que haga bueno, Él lo dice y así es. Amén, así es, Señor. Porque así es. Romanos 3:23, mire lo que dice, ahí mismo al ladito, donde leímos en el 3:10, al ladito está el 23 verso, el verso 23. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Se fija que Dios nos habla clarito en la palabra? Por eso que no nos debe olvidar el perdón de Cristo, para nosotros también hablar de perdón. En Efesios capítulo 2, Efesios está después de Gálatas, me parece mucho. Efesios capítulo 2, 1 al 5 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Había sequedad, había muerte. En el desierto no hay nada casi vivo, hermano. Acá en Chile hay una maravilla, es como maravilla el mundo, el desierto florido que tenemos, que acá florece en pleno verano, ¿cierto? Amén. Pero en el desierto de por sí casi no hay vida. ¿Sabe lo que más vive en el desierto? Son las serpientes. Es la serpiente. Y si usted lo lleva a lo espiritual, ahí está cuando estamos nosotros más perdidos, más adoloridos, más tristes. Él está ahí para hacernos ver nuestra condición peor que somos. Por eso dice Dios, Él dio su vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿llegamos nosotros en una condición muy buena delante de Cristo? No, nos buscó porque estábamos muertos. La Biblia dice que Él nos dio vida y vida en abundancia, y esto es espiritual. Este cuerpo a lo mejor se veía vivo, pero esta caja, esta alma estaba muerta, hasta que vino el perdón de Dios y vivificó nuestras vidas. En la cual anduviste en otro tiempo, mire, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de su desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se fija que debemos entender a los demás? Cuando tenemos que acordarnos cómo éramos nosotros. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué maravilloso es Dios, ¿cierto? Cuando vino su perdón de mi Cristo amado. Vamos a Mateo 15 nuevamente. Mateo 15.
Mateo 15. Mateo 15, verso 7 dice así. No, parece que me equivoqué la cita, a ver. Déjeme buscarla. Parece que me equivoqué la cita. Me olvidé. Marcos 2:17, a ver. Marcos 2:17. Aquí hubo un hombre también. Es lo que yo le decía delante. A veces somos despreciados del mundo. No estoy hablando ahora en la casa del Señor o después de nuestra vida en Cristo, que sabemos que vamos a hacer eso, Jesús lo dijo. Pero muchas veces en el mundo, cuando estábamos en el mundo, a muchos los abandonaron, muchos fracasaron, no había a veces amigos, no había nada, eran mirados, depende del trabajo. Este es un hombre que Dios lo llamó a un llamamiento, a pesar de ser un hombre despreciado de Israel, porque el hombre que recogía como saqueo los tributos, el que recogía la plata, los impuestos, no eran bien vistos. Así como el otro día predicaba Carolina de aquella mujer con flujo de sangre, así como los leprosos, así estábamos nosotros, hermanos. En Israel los cojos, los ciegos, los paralíticos, todos estaban en un lugar apartado y nadie proveía para ellos. Por eso la Biblia dice que vino Él a redimir, vino Él a hacer salvación para todos aquellos. Y eso entramos en nuestra condición espiritual. ¿Se fijan? A lo mejor, como le decía antes, a lo mejor no llegamos enfermos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. Pero ahora vino la paz sobre nosotros, por Él. Miren, Marcos capítulo 2, verso 17 dice así. Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y eso viene porque Él le habló a Leví, que era publicano, que es Mateo. Mateo era publicano. Era un hombre que recogía los impuestos y sus hermanos y toda la casa de Israel despreciaba a aquel hombre. Por eso cuando este hombre, Dios le habla, yo me imagino el tremendo alegría, gozo de que Jesús lo haya perdonado y lo haya llamado, porque Él lo llamó para el ministerio. Él fue uno de los apóstoles, Mateo. ¿Se fijan? Dios, gracias. Primero fue su discípulo y después fue su apóstol. ¿Y por qué le dijo esto? Porque vinieron los escribas y los fariseos, esos que nunca faltan. O cuando hoy día no están los escribas y fariseos, pero muchas veces tienen, y que ahora sí de evangélica o evangélico, como era ya antes. Y a mí me da risa porque dicen, pero si tú eras así, fuiste así, y ellos mismos están testificando que tú cambiaste. Éramos, fuimos. Así, lo importante es que nos sigamos así. Sí. Eso es lo importante. Sí, y estos hombres viéndole dice comer, porque Jesús por lo visto entró a la casa de este hombre y dice, mientras estaban viéndolo comer con los publicanos y los pecadores, le dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y ahí Jesús, como Él, el dueño de la palabra misma, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Gloria a Dios por nuestro Dios maravilloso. Punto número 2. Por ese perdón, ahora tengo paz. ¿Vive la paz usted? Es que esta paz es interna. Pero la Biblia también dice que debemos orar para
mientras podamos estar en paz con todos los hombres, debemos tratar, cuando dice hombres y mujeres, ¿qué quiere decir? Que tengo que tratar de estar en paz. Hay que tratar. A veces cuesta porque a veces la gente se te la hace difícil para llevar la paz, ¿cierto? Amén. Porque nosotros de continuo éramos a airarnos, hermano. Si todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos un carácter. Así es, mi Señor. Uno más impulsivo, uno más fuerte, uno más dócil, pero todos nos enojamos. Así es, Señor. ¿O estoy mintiendo? Amén. ¿O usted nunca se enoja? ¿A usted nunca le molesta nada? Si hasta Jesús se airó en el templo cuando vio su casa llena de ladrones, ¿cierto? Mas él no pecó, aunque algunos ahora fariseos y escribas andan diciendo eso, que él pecó porque se airó y donde lo echó para afuera y le botó las cosas, Dios pecó. No, era su casa, él la limpió. Dice, ahora tengo paz por medio de este perdón, pero también actúo. ¿Y cómo yo actúo? Perdonando, amando, adorando, esperando y obedeciendo. Efesios capítulo 1. Porque la palabra nos va diciendo. La palabra nos va diciendo para más de lo que yo pueda decir. Efesios 1 del verso 4 al 8. Dice así: según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué maravilloso es Dios, ¿cierto? Y Efesios 2, del 11 al 14, dice al ladito, mire, vamos a estudiar ahí al ladito, vamos a estar en el libro de Efesios, por 4 hay capítulos. Dice del 11 al 14 el 2, Efesios 2. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿tenemos o no tenemos paz? Por el perdón del Señor Jesús, ¿cierto? Por medio de su perdón tenemos paz. Y esa paz tiene que ayudarnos a sobrevivir en esta tierra. Sé que muchas veces dice que se levantan fortalezas, potestades, imperios. Sí, mi Señor. Pero la Biblia dice que Él nos ha dado armas, no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, para derribar fortalezas y llevar, dice, todo pensamiento cautivo, hay que llevarlo a Cristo. Ayúdenos el Señor. Cuando se nos levanten ahí tenemos que orarle: Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque nos cuesta, no podemos solo. Por eso Jesús dijo que separados de Él no podemos solo. Ahora vamos a Efesios 5, del 1 al 10, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ni inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, no comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora tenemos que caminar así. Y Efesios 6:15, una palabra muy conocida, una de la armadura, dice: calzados los pies del apresto del Evangelio de la paz.
O sea que el Evangelio tiene que producir en nosotros paz. ¿Se fija? Es una de las armaduras que debemos tener. Ayúdenos el Señor, se lo digo, ayúdenos el Señor, porque no es fácil. Mateo 5, del 22 al 24, dice así. Pero yo digo que cualquiera, mire, porque yo le estaba diciendo, nosotros fuimos perdonados y ahora tenemos que aprender a perdonar también, hermano. Dice así, pero yo digo, acuérdense que las cinco actitudes o acciones que debemos hacer al tener la paz de Cristo por el perdón, una es perdonar, amar, adorar, esperar y obedecer. Yo sé que hay muchas cosas más que debemos hacer, pero yo puse esas 5 nomás. Entre esas están los textos bíblicos que yo traigo. Dice así, Mateo capítulo 5, verso 22 al 24 dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Mire qué tremendo, ¿cierto? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ayúdenos al Señor, ¿cierto? Amén. Y en Mateo 5, 38 al 48, miren, del 38 al 48, oíste, dice, este es el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ese era en el antiguo, ¿cierto? Pero miren lo que Jesús dice ahora, pero yo os digo, dijo. Porque dice, oíste, o sea, esto lo habían oído, el pueblo de Israel había oído esto. ¿Qué es lo que le decía yo delante? Si mi vecino me hace algo, si mi hermano me hace algo, si el mundo me hace algo, Jesús no me manda que yo tome la venganza yo. Por eso le decía yo que ahora tenemos paz en el Señor. Puede dolernos mucho lo que nos pase, pero debemos pedirle al Señor que tenga misericordia de esa persona, porque la Biblia dice que mía es la venganza, dice el Señor. Pero dice, si tu enemigo tiene hambre, tú dale de comer. ¿Se fija que Dios? Por eso también es una de las cosas que se hace al tener la paz, es obedecer lo que Dios quiere. Dice así, pero yo digo, Mateo 5, 38 al 48 estábamos leyendo. Pero yo digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero miren lo que dice Jesús, sigue diciendo. Pero yo os digo, nuevamente le dice esa palabra, amad a vuestro enemigo, bendecir a los que los maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orar por los que los ultrajan y os persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se fijan lo que nos demanda Dios? Porque Él nos perdonó, hermanos queridos, hermanas queridas. Y por eso ahora Él nos demanda que nosotros también tenemos que aprender a perdonar y entender el amor de Dios. ¿Ahora entiende mi hermana Lorena por qué sigo prestando y dando? Ayúdenos el Señor, ¿cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Mateo 6, mire. Vamos a leer el verso 11, el 12, 14 y 15, 4 versos. Mateo 6, verso 11 dice, y perdonaos nuestras deudas. Cuando Jesús, el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús todos los días nos da la palabra. Yo no sé usted si abre en la mañana la Biblia o se come un pancito de vida, pero Dios todos los días nos da la palabra. Amén.
Y dice el 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la oración modelo que Jesús nos enseñó. Después de comer el pan, después de recibir el perdón de Dios, recibir la paz de Dios, nosotros ahora también debemos perdonar a nuestros deudores. Y en el 14 y 15 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero más dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. ¿Se fija? Amén. Que si yo no perdono, si yo no quiero, si yo me embrutezco y no quiero perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, a mi esposo o a la esposa, los que tienen esposa, ¿se fijan? A veces dentro de las casas hay tremendos pleitos, hay amargura, hay falta de perdón, hay familias que no se hablan. Pero Dios nos está diciendo en esta tarde una vez que no olvidemos su perdón, porque de esa manera yo también perdono, yo también voy a amar, yo también voy a adorar a Dios porque voy a estar libre para adorarlo. Voy a estar en obediencia y esperando. ¿Qué voy a estar esperando? ¿Qué cree que estamos esperando nosotros? Que cambie el mundo. Esperando su venida. Porque Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y lo dice su palabra. Juan 14, 27. Cuando yo le decía que ahora tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz, hermano? Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice. Y para concluir, punto número 3. Él da el descanso. Con su perdón viene el descanso. O cuando estabas en el mundo podías dormir muy bien. El pecado te dejaba estar tranquilo. Dejó el pecado estar tranquilo al hijo pródigo. Cuando se vio ahí en las algarrobas del mundo, dice que en el chiquero de los chanchos, él comía lo que los chanchos dejaban, a lo mejor hasta lo que vomitaban los chanchos. Ahí comía esa algarroba, lo dice la Biblia. Así estábamos nosotros, llenándonos de la basura de este mundo. Pero él se acordó, porque él había dejado su casa. Esto no es para los que dejan su casa. Yo me imagino que se acordó, en mi casa mi padre me tenía calentito, me tenía vestido, me tenía anillo, me tenía calzado. Pero una vez más fue a este Dios que no perdona solo una vez. Así es, Señor. Eso es lo maravilloso de Dios. Y ese hijo volvió, ¿y qué le respondió ese padre? Hagamos fiesta. Hagamos fiesta. ¿Cierto? Porque mi hijo que era muerto ha vuelto. Amén. Gracias, Jesús. Pero ese hombre se humilló delante del Señor y le pidió perdón. No llegó soberbio, sino llegó humillado, porque había faltado a su Padre. Ese es el Dios que adoramos. Por eso, en conclusión, Él nos da descanso y esperanza. El perdón. Así es, Señor amado. Miren lo que dice en Mateo, lo que leyó parece mi hermana, me parece mucho. Mateo 11. El devocional, ¿cierto? Amén. Porque ese devocional decía, venid a mí, Mateo 11, 28 al 30, decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, Señor. Entonces ninguno llegó livianito acá al Evangelio, ¿cierto? Porque Dios no miente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia dice en este tiempo, en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido, dijo Jesús. Esa es la gran diferencia. Sí, Padre. Cuando estábamos en el mundo igual pagábamos la luz. Cuando estábamos en el mundo igual había que pagar el agua. Igual había que trabajar. Pero la diferencia está que ahora Jesús es por nosotros. Y que Él alivianó la carga que teníamos en el alma. Ahora el esposo, la esposa, cuando llega Cristo y está el perdón de Cristo, ahora las cosas son diferentes. A lo mejor en el mundo comías una pura sopita y a lo mejor en el Evangelio también, pero la comes con paz. Amén. Porque te perdonó. Porque ahora el esposo con la esposa come la comida en paz. Y anda a lo mejor volar los platos para allá y para acá. ¿Se fija? Esa es la diferencia. No es que nuestra vida cotidiana acá iba a cambiar, lo que cambió fue nuestra espiritualidad, hermanos queridos, nuestra mentalidad. Y que ahora tenemos la libertad de escoger de hacer lo bueno o lo malo. Miren lo que dice en el Salmo 32. Miren la dicha del perdón. Y esta fue la palabra que Dios me entregó el otro día para poder entender qué mensaje tenía que traer. Y se lo voy a leer completito, tiene 11 versos, pero es muy lindo. Cuando otro día estaba predicando, de repente mis ojos se posaron en este salmo. Salmo 32 dice, Salmo de David a Masquil. Yo me imagino el salmista al poder escribir este salmo. Y dice así en el nombre de Jesús: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mire, eso es lo que pasa cuando hay pecado en nuestra vida, pero Jesús hace la obra. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió tu verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú las perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Los cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esa es la dicha del perdón, ¿cierto? Aflicciones vamos a tener muchas, a lo mejor una más grande que otra, pero esto lo dice Jesús, confiemos en Él. Mateo 5 del 1 al 12, y ya nos va quedando una cita más y terminamos, hermanos queridos. Mateo 5, una palabra muy maravillosa. Una palabra muy maravillosa. ¿Sabe la cita que me equivoqué? Era la que decía que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Era de la oveja perdida. Esa es la cita que me había, pero parece que no era Mateo, me equivoqué el número, pero de eso se trataba. Ahora me acordé, ves que se andamos la misma, todo con la mente. Dios nos ayude. Por eso ahora preparo mi palabra en la mañana para poder acordarme en la tarde, porque verdaderamente, hermana, a mí la mente igual me está. Lucas 15:7. Era Lucas, ¿ves? No era nada Mateo, era el otro. Era el médico. Lucas 15:7. Léala. Léala ahí mientras yo busco esta otra. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Hay gozo en el cielo cuando tú y yo nos arrepentimos.
Y hay gozo también aquí en la tierra por ese perdón que Cristo nos dio. Amén. ¿Cierto? Hay un coro que dice: el gozo del Señor nadie me lo puede quitar. Se va a levantar el infierno, se va a levantar la familia. La Biblia dice que lo de tu propia casa serán tus enemigos, pero el gozo de sentirse perdonado por Cristo no te lo puede quitar nadie. Por eso vivamos en ese perdón. Acordémonos que fue sangre bendita, una sangre especial, no cualquier sangre que se derramó para perdonarte a ti y perdonarme a mí. Por eso la Biblia nos enseña, miren, la conclusión va, este es el sermón del monte. Esto es lo que gozamos ya los que somos perdonados en Cristo Jesús. Viendo la multitud, Mateo 5, verso del 1 al 12 dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En Apocalipsis nos da la promesa cuando dice que le enjuagará toda lágrima y todo dolor. Y acá en Mateo lo estaba diciendo primero Jesús y después lo habla en Apocalipsis. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, fruto del Espíritu, la mansedumbre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay paz, Señor. Hay esperanza, hay descanso en el perdón de Jesús. Amén. Sí, pues, sí. A veces, como decía mi hermana delante, a veces ciertamente parece que trajéramos más preocupaciones, más pedir y pedir ayuda, que sonreír y agradecer a Dios, ¿cierto? Gracias, Señor. Pero hay gozo en nuestra alma para agradecer a Dios, porque Dios ha hecho mucho más de lo que nosotros hemos vivido en el pasado. Y para terminar, en Primera de Pedro, una palabra de esperanza muy maravillosa, porque Cristo viene, hermano. Y por eso vivamos en arrepentimiento, vivamos en el perdón de Dios y no lo olvidemos, para que nuestros piececitos estén ahí firmes en la roca, esperando a este Dios maravilloso que se dio por rescate para nosotros, que nos perdonó todas nuestras iniquidades, dice la palabra, y trajo su paz sobre nosotros. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 1, vamos a leer hasta el 9. Para terminar, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está la esperanza, ahí está el futuro. Que Dios nos ayude, esperando que Dios bendiga sus vidas, sí, con esta palabra, por como bendice la mía cada día,
porque vivo en ese perdón. Todos los días yo hablo mucho con mi esposo porque trabajamos juntos, vivimos juntos, salimos juntos, andamos para todos lados los dos. Y conversamos mucho por lo mismo. Yo le decía en la mañana, una de las cosas que anoche, y la mañana igual, porque anoche tuvimos que ir a Badía después del culto a dejar unas cosas, y en la mañana igual tempranito para ella, después correr para acá para la oración. Yo le decía, si hay alguien que me preocupa fallarle, es a mi Cristo. Amén. A Él. Sí, Señor. Y lucho cada día para poder agradarle y ser aceptos a Él, como dice la palabra. Porque yo le digo a mi esposo, nos dio una oportunidad. ¿Y cómo vamos a despreciar y cómo vamos a no cuidar esta salvación tan grande? Y ese perdón maravilloso que nadie más nos pudo dar. Y un perdón que trajo la libertad a nuestras vidas, que trajo la reconciliación a nuestras vidas, que nos trajo a una vida nueva. Y hoy van a cumplirse 22 años maravillosos que Jesús llegó a nuestras vidas, y desde que Él entró a la casa llegó la salvación. Por eso en esta tarde yo le decía al Señor, esta palabra es de recordar. Yo sé que a lo mejor ustedes lo escuchan, pero meditemos en ella. Ahí en su ¿cómo se dice esta palabra? En su intimidad con Dios, dele gracias por su perdón. Acuérdese cómo era su vida. Yo no sé cómo era su vida, yo no sé cómo era su interior de ustedes, pero Cristo sí. Yo sé cómo estaba mi vida. Y por eso le alabo y le bendigo su nombre, porque sé que en otro no hay salvación. Y sé que fue tan maravilloso y tan misericordioso con mi vida. Gracias. Porque no tenía nada bueno para Él, nada. Pero me miró con una tremenda misericordia. Por eso todos los días le digo, Señor, ayúdame, porque si hay alguien que no quiero defraudar en esta tierra ni en la venidera, es a ti. Porque sé que si yo estoy bien con Él, mi familia va a estar bien. Vamos a orar al Señor. Si alguno está enfermo, está al altar de Dios. Vamos a orar por las peticiones, vamos a orar por la familia, por este lugar, para que Dios nos guarde. Como decía mi esposo, como decía ayer, la situación que vivimos ayer, solo Dios nos puede guardar. Oiga, la gente se mete a fortalezas que están llenos de guardaespaldas, llenos de cosas. Los aviones de los árabes la otra vez destruyeron las torres gemelas y no puede entrar el ladrón a nuestra casa. La única esperanza es Cristo. Amén. Yo en Él confío todos los días. Le digo, Señor, cuando salgo, guarda a mis hijas en su divina voluntad. Nadie está acepto que no le pasen cosas, pero Dios tiene tanta misericordia, así que no nos queda más que confiar en Él. Amén. Si a nadie le van a mandar un carabinero para cada uno, va a tenerlo en la casa, ¿sí? Y aunque lo mandaran, si los carabineros lo están matando, ¿qué van a hacer por nosotros el hombre? ¿Qué va a hacer el hombre por nosotros? Por eso dice la Biblia que debemos temer al que mata el cuerpo y el alma. Y si Dios le place que pasara algo, nos vamos con Cristo. Ayúdenos el Señor, ayúdenos el Señor bendito. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Señor amado, porque nuestra confianza está en ti. Porque en ti está el poder, en ti está la palabra, en ti está la ayuda, en ti está el perdón, en ti está la paz, Señor amado. En ti está la esperanza. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy es el tiempo donde la iglesia debe estar más confiada en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos no a claudicar. Ayúdanos, Señor, a no ser como el pueblo que claudicaba entre dos pensamientos. Que el único Dios para nosotros tiene que ser tú. Si tú dices que guarda tu iglesia, debemos confiar. Si tú dices que sana tu iglesia, debemos confiar.
Vengan peste, venga hambre, venga terremoto, vengan las señales que vengan. La iglesia está bajo la cobertura de Cristo. La palabra dice que el hombre inicuo de esta tierra no puede operar porque lo detiene el Espíritu de Dios todavía. Mientras la iglesia esté acá abajo, las puertas del infierno prevalecerán. Ellas no van a poder contra la iglesia. Pero la iglesia que vive bajo el perdón, la iglesia que vive bajo la humildad, la iglesia que vive bajo la palabra, aleluya. No el que está jugando, no el que está mintiendo, no el que está siendo hipócrita delante de tu iglesia, Señor, sino aquel que es misericordioso, que es bienaventurado, dice que es pobre de espíritu. Oramos por los enfermos, oramos por mi hermano anciano, que tus manos poderosas sean sobre él, Señor. Oramos por el pequeño Iker, Padre, que tus manos sean sobre esa operación, Padre. A lo mejor ni siquiera tuviera que llegar a esa operación. Aumentanos la fe, Señor Jesús. Tus milagros no se han cortado, Padre mío. Tú tienes poder, Señor. Ayuda a esos padres, Jesús, a tener la fe en ti, a reconocerte como Salvador. Oramos por mi hermana Alicia, Señor Jesús. Que usted, Señor, si es su voluntad, tu Espíritu, Señor, toque su vida y pueda entender que tú eres más importante que todo, mi Señor. Oramos, Señor, por la familia de mi hermano Hugo. Oramos, Señor, por su familia, para que usted obre en sus vidas. Usted conoce, Señor, sus vidas. Usted conoce, Señor amado. A cada uno nos conoce, Padre. Oramos, Señor, por este lugar del Arenal. Señor, lo que tenga que pasar, tiene que pasar, si a usted le place. Pero tú tienes poder, Padre, para mandar tus ángeles sobre tu pueblo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende, Señor. Oramos por mi hermana María. Usted tiene poder para tocar la mente, Señor. En usted está el poder, aleluya. Dale la fortaleza a mi hermana Lorena. Ayúdala, Señor. No es fácil, Padre, la carga, pero tu palabra no estaba diciendo: venir a mí, dice Jesús, venir a mí, yo te haré descansar. Entra a mi reposo, dice Jesús. En mí hay paz, dice Dios. En mí hay paz, porque yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo depende de la situación. La paz de Cristo dependió de su sangre, y su sangre está viva. Él es el que es el Señor de nuestra paz. Ayúdanos, Jesús. Por eso tu palabra dice que debemos tomar toda la armadura, y una de las armaduras es calzarnos, Señor, los pies con el apresto de este evangelio de paz, Señor amado. En este día bendice a las jóvenes, bendice a mis hermanos, mis hermanas, de regreso a sus hogares, mi Señor. Que tú seas, Señor, bendiciendo su casa. Que tú seas bendiciendo su alacena, Padre. Tú seas bendiciendo sus vidas, Padre, espiritual, su vida física, su vida material, Padre. Vivimos en un tiempo peligroso, difícil, pero tú eres nuestro Padre, Señor. Oramos por todos mis hermanos del video, por los que tienen enfermos, por los matrimonios, por los jóvenes, los niños. Oramos por nuestro pastor, su familia. Oramos por los siervos para que prediquen la palabra, para que no se cansen de dar alimento, Señor. Somos necesitados de ese pan diario, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender que tú nos perdonaste y ahora nosotros también tenemos que tener un corazón perdonador. Perdónanos, Señor, si te fallamos, Cristo. En esta hora, Señor, bendice a tu pueblo a lo largo de esta tierra. Mis hermanas, mis hermanos, muchos a lo mejor están en el hospital.
¿Cuánto están en la cárcel gimiendo, queriendo este perdón, mi Señor amado? Usa el pueblo que va a esos lugares, Señor. Usa a tus hijos, Padre. Te damos muchas gracias, Cordero de Dios. A ti la honra, a ti la gloria y la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y mi hermana en este lugar. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, gracias Jesús, fue por Él o por mi amado Padre, que me quiso a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, gloria a Dios, aleluya. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, fue varón de dolor. Él llevó nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Hasta angustiado y afligido, hasta la muerte, no abrió su boca. Gracias, Señor Jesús. Desde el trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese inmenso amor que tú nos tuviste, Padre, porque es de ti que viene la salvación, no de nosotros. Tú nos miraste, Padre Celestial, porque el ser humano nada quiere, Padre Celestial, porque esta carne es pecaminosa. Porque solo la salvación proviene de ti, Padre Celestial, y te damos gracias por mirarnos, y te damos gracias por darnos de tu Espíritu, porque Él nos da a entender lo pecador que somos, Padre Celestial.
Te doy muchas gracias por todo lo que se ha hecho en este día, Padre Celestial. Te pido que tú nos protejas de regreso a nuestros hogares, que cada uno se vaya contento y llenito de la palabra que tú hoy día nos tenías para cada uno, Padre Celestial. Ahora te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre.